Bueno, soy Javier Sirauqui, o sea, en realidad Francisco Javier Sirauqui Armendáriz. Nací en Burlada en el 12 de marzo de 1948. Mi padre era Pablo Sirauqui Mújica, alias Patasebo. Pues no le importaba, por lo tanto no me importa decir que se llamaba Patasebo. Y mi madre, María Pilar Armendáriz Flamarique, que era hermana del párroco de Burlada durante 49 años, porque no llegó a 50. Exactamente, me parece que fueron 49 años los que estuvo en Burlada como párroco. ¿Tu padre nació en Burlada? Mi padre sí nació en Burlada. Por ahí tengo yo unos escritos de cuando hizo la cuestión del testamento de su padre y todas estas cosas. Mi padre nació en Burlada. Mi padre se quedó muy pronto huérfano de padre, no sé si tenía 4 años o algo así, cuando se murió, y después se murió su madre, la Ruperta, cuando tenía mi padre en el 1920, murió. Mi padre tenía 6 años. Entonces la familia Mújica estaba asentada en lo que todo el mundo conoce en Burlada como la casa de la tía Evarista o el antiguo Unzu. Esto es un cuadro de Javier Vizcarret, que fue encargado, exactamente no me acuerdo el año, pero fue encargado por la tía Evarista Javier Vizcarret. Es la casa Mújica, la que se conoce como la casa de la tía Evarista o también el antiguo Unzu. Entonces, esta casa era de la familia Mújica y era más antigua, y después, a principios del siglo XX, en 1900 o así o anteriormente, una de la familia Mújica, la tía Vicenta de mi padre, pues se casó con un indiano de Oñate, y a raíz de todo se reformó toda la casa que había antiguamente y se hizo esto que veis ahora en este momento en el cuadro. Aquí vivían toda la familia Mújica. En principio era toda la casa de los Mújica, pero después posteriormente se dividió en varios pisos, diferentes, en el que vivieron, yo recuerdo, el de Saca, los Unzu y los diferentes hermanos de la tía Evarista. Pero esta parte de arriba sería donde vivieron Carmelo Lesaca y la Sole Momó. Y entonces en este otro lado estaría lo que era la casa del Unzu, que tenía detrás el patio, y el del patio se subía a la casa de Unzu y de Carmelo Lesaca. Después, las partes de abajo, en el centro, de aquí hasta aquí, era la tía Evarista, vivía aquí, con su mirador. El mirador era de la tía Evarista. Y después, de aquí hasta aquí, era donde vivía Jacinto Mújica, que la Puri Mújica era su hija. Entonces, también se arrendó otra serie de cosas, como fue el Barunzu, como fue la zapatería de René, de Marco, y después la pescadería. Y aquí había, no se ve un trozo, que la tía Nicolasa, Bubea, vendía verduras. Y el tío Cirilo solía tener una huerta y vendía verduras. Enfrente vemos aquí el kiosco. Eso es un kiosco muy típico de Burlada. Estaba mucho más aquí, pero por el cuadro lo que refleja es aquel kiosco, y quiere ponerlo un punto de gracia y eso, y por eso está más aquí. Entonces el kiosco era el kiosco del señor Baltasar, que era un señor de Alicante, y que nosotros, me acuerdo que le apodábamos el Chorreras. Esto es la única, en Burlada no había plazas. Y entonces el único sitio que era la plazuela. Y aquí, en principio, vivieron mi tía Vicenta, la que se casó con el indiano, y por eso, por la parte de atrás, que después ya desapareció, había un jardín, una huerta. En la parte de aquí
pues estaba separada por una pared y habían hecho el patio de Unzu, que se entraba por detrás, por lo que hoy era la Santa Quiteria, la calle Santa Quiteria, se entraba por un patio al bar de Unzu, también se entraba por la plazuela. Bien. Pues eso es la casa de los Mújica, en la que vivían. Los Mújica era una familia amplísima, amplísima, en el que uno de los hijos de la familia Mújica era mi abuela, la Ruperta, y de ahí nació mi padre. Entonces, al morir su padre y su madre, pues mi padre pasó a vivir con la tía Evarista. En la tía Evarista, y siempre, desde muy crío, desde que tenía 6 años, vivió ya con la tía Evarista. Era prácticamente, mi tía Evarista es la que se encargó de todos los sobrinos, que eran una familia muy numerosa, porque el tío Basilio, don Basilio Armendáriz, pues fue el que vino pues joven a Burlada. Entonces, de párroco. Bueno, entonces no se llamaba párroco, me parece que era ecónomo o alguna historia diferente, que no era párroco. Vino, posteriormente le dieron el título de párroco, pero era otra historia. Vino aquí a Burlada y al venir a Burlada vino mi tía Catalina Armendáriz, que es la ama del cura que todos conocemos, y entonces vino y fueron a vivir con mi hermana y trajeron a mi madre, que tendría 4 o 5 años, por eso de aquí prácticamente mi madre es de Burlada, entonces a vivir a la iglesia, a la casa antigua del párroco de Burlada, que estaba junto al Palacio de los Reyes de Navarra, o casa de ¿cómo se llama? Arcediano. Pues casa del Arcediano, pero que nosotros hemos conocido siempre como casa Soldado. Y Soldado además con ese acento. Y luego la iglesia románica, que estaba allí junto, y al lado estaba también la casa de Pavollet, de los Berendiani. Y entonces, bueno, pues la historia es que vino mi madre, estuvieron aquí, y mi madre, pues desde muy críos, mi padre y mi madre fueron novios, amigos, al final luego se casaron después de la guerra, y después se casaron después de la guerra y tuvieron 5 hijos, que somos, pues mi hermano Augusto murió, mi hermano Roberto, que está en América, en Panamá, de misionero, yo que soy el tercero, mi hermana Rosario, Rosarito, como me llaman en Burlada, y mi hermano Antonio Juan, famoso, el pistolo, como quiera Kiko, pues que murió hace 4 años. Desde mi tierna infancia, pues mi tío cura, como aquí venían muchísimas monjas a fundar conventos y todas estas cosas, pues resulta que pues mi tío, pues eso, vinieron las monjas del amor de Dios y para colocar, y nos colocó a todos los sobrinos en el amor de Dios. Todos los sobrinos en el amor de Dios. Eso que mi padre entonces era concejante del Ayuntamiento de Burlada, y eso que por ejemplo mi tío Augusto Arregui, que era primo carnal de mi padre, era también profesor de las escuelas de Burlada. Entonces me acuerdo perfectamente de las escuelas de Burlada, pero yo fui al Colegio del Amor de Dios. Me acuerdo que íbamos corriendo por el camino de atrás, que el camino de atrás es detrás de la serrería, por no ir por la carretera general, nos íbamos por detrás, donde estaba la panadería de Arto, por detrás, y la casa de Goñi, íbamos por detrás y salíamos al Colegio del Amor de Dios. En el Colegio del Amor de Dios, pues teníamos unas clases en las que había mayores y pequeños y todos juntos. Entonces, eso sí, separación de chicas con chicos. Nos juntaban a todos, a los chicos y a las chicas, para darnos la doctrina que nos daba el tío cura. Perfectamente, pues las peladas que hacíamos en el Amor de Dios y en todos los sitios, y luego como en las escuelas viejas de Burlada era un lugar de donde hacíamos la velada. Y a mí lo que más me entusiasmaba es que mi madre tocaba el piano.
y en las veladas era la que nos hacía el acompañamiento. Y algunas veces cuando echaban cine mudo y todas estas cosas, tocaban al piano mi madre y la María Íñigo. Mi madre tenía la carrera completa de piano hecha en Madrid, estos tipos, pero bueno, luego ya llegan aquí, la hermana del cura se tiene que esto, y entonces pues como estaba la María Íñigo, pues eso era esto. Pero en principio en la iglesia vieja mi madre tocaba el armonium y hacía veladas, y yo me acuerdo porque por mi sorpresa me acuerdo que las Alonso, las de la familia Alonso y otra gente, la Águeda, Ul y todo eso, me contaban como cuando en los tiempos, en el invierno, y todos hacían veladas, en la casa del cura o en la casa de Alonso, y mi madre les tocaba el piano, y mi tío y mi abuelo Juan, que debía de ser un hombre que contaba muchos cuentos y muchas historias y chistes, les deleitaban las noches de ahí en Burlada a los de, me acuerdo yo también de Grendián, me ha dicho Grendián, me ha dicho alguna vez la Águeda y todos los Alonso, me han puesto estas cosas, y yo me he enterado de eso últimamente, después al paso del tiempo, sí. ¿Recuerdas algún título de alguna comedia? Jope, no, pero porque una que salía un burro, que hacían comedias, hacía un burro y en el cual estaba mi padre y tiraba de una soga y el burro no aparecía, pero una de las veces apareció el burro, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego sí que me acuerdo, hablando de comedias, en la escuela vieja de Burlada, hicimos nosotros los niños, fuimos el día del Buen Pastor. El día del Buen Pastor, fuimos todos los niños de los colegios y de la escuela y hacíamos poesías y cosas. Y yo me acuerdo que cantábamos vestidos todo de azul, con una camisa blanca, los pantalones y unos calcetines esos de punto que me hacía mi madre era para coser y para dibujar y para todas estas cosas, pues era muy buena. Y entonces nos tocaban el piano y yo me arrimé a un pino verde, pensando que me querías, y ahora que ya no me quieres, de penas lloraba, no sé qué, lloraba y desconsoladamente, y sacábamos todos el pañuelo y cantábamos. Y luego también se hacían veladas, me acuerdo, una velada con José Asiain y todos estos los que eran seminaristas de la época, en las que yo hacía de niño que quería ir al seminario. Me llamaban allá, oye, ¿qué quieres tú? Yo quiero ser cura, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ir al seminario, me acuerdo de eso. Y mi hermana Rosario, muy pequeña, recitando, como soy tan pequeñita y tengo tan poquita voz, ¡viva la madre de Dios! Y no sé, como decía mi padre, viva la madre que me parió, pero bueno. Entonces le tiraban los caramelos y antes de terminar la poesía iba a recoger los caramelos y se olvidaba de la poesía y se largaba. Y todas esas cosas me acuerdo. Luego me acuerdo, hablando de comedias y todas estas cosas, cómo venía una compañía al Círculo Carlista y en Semana Santa hacían, pues bueno, unas comedias terribles, porque estaban como cosas de la pasión de Cristo, hasta Romeo y Julieta, o sea, una serie de obras de todo, hasta que yo creo que el Hamlet de Shakespeare y cosas de esas, ¿me entiendes? Y allí nos ponían todos en las sillas aquellas del círculo, no se llevaba la silla, no me acuerdo cuánto se pagaba. Bueno, ese es el piano de mi madre, con el que tocaba en las veladas y tocaba en esas reuniones de familiares que tenía siempre. Y terminé el sexto y la revalida del sexto, siempre por libre y por todo esto, y como en mi casa ya están estudiando todos menos yo, pues entonces me dediqué a trabajar y entonces empecé con pasar al magisterio por libre. Y entonces pues empezamos en la casa de los coadjutores de la iglesia parroquial de Burlada, pues nos dejaron los locales de abajo y empezamos a hacer una asociación, un lugar de peña de juventud, de que estábamos muchísimos jóvenes como son las Vidables, como son los Azcárate, me acuerdo las hermanas de Luisito Azcárate, la Felisa, la Tere, todas estas, bueno, la Teresa es más pequeña,
el médico, Rosario, y toda esta gente y muchas más. Y como son los Azcárate, me acuerdo las hermanas de Luisito Azcárate, la Felisa, la Tere, todas estas, bueno, la Teresa es más pequeña, la médico, Rosario, y toda esta gente y muchas más. Y empezamos a hacer pues un sitio donde nos reuníamos y con muchas inquietudes, y hacíamos obras de teatro, hacíamos unos murales ahí con recortes de periódico y cosas, y teníamos hasta conferencias. Me acuerdo de una conferencia sobre el ácido oxirribonucleico, cosas desde aquellos tiempos y estas historias, y había, pues empezamos a hacer, hay gente que se apuntó a danzas, y estuvieron algunos de Burlada el Santi de Valbuena, no me acuerdo ahora, pues enseñando a bailar a gente, se hicieron equipos de balonmano, de ahí salieron también los scouts, de ahí también hubo otras muchas cosas. Había una relación, era cuando se estaba iniciando también la iglesia de San Blas. Me acuerdo que algunos salimos y nos dedicamos a apoyar a San Blas y a ayudarles a pintar la iglesia y cosas de esas. Y allí a veces hacíamos muchísimas fiestas, muchas reuniones, y me acuerdo, eso antes de irme yo a la mili, era la mili, y me acuerdo, pues eso, hicimos hasta hacíamos una especie de fiestas de teatro, invitábamos a la Madís de Gaula, se hicieron fiestas de la juventud, el festival de villancicos, después algunas de cantantes nobles y tal, como Blanco y Negro y no sé qué venían, y los ánacos y todos aquellos de aquellos tiempos. ¿Empleabais el cine eslava? Sí, en el cine eslava. Nosotros teníamos exactamente en la casa de los coadjutores, y donde luego vivió la Josefa y el Francisco y don Javier, exactamente eso, tenía una puerta que daba al escenario del teatro, y ahí empleábamos continuamente, hacíamos festivales de todo tipo. Aún recuerdo una vez formamos una coral dirigida por Luis Azcárate. Mira, te voy a escuchar, hermano, la canción de la alegría. Antes del cine, yo como vivía allá, eso era un campo de alfalfa, y aún recuerdo que unas fiestas cuando era muy pequeño, y pusieron ahí los caballitos, las norias, no sé qué, y se pegaron todas las fiestas de Burlada tocándonos una pieza que hay campanera, nos la sabíamos todos los vecinos de alrededor, la canción Hay campanera aunque la gente no quiera, me acuerdo eso, y después me acuerdo que hicieron el sótano, excavaron para hacer el cine. Salió una cantidad de manantiales de agua, todo esto, y un día mi hermano Antonio Juan, tenía muy pocos años, pues andábamos siempre siguiendo por todas las maderas, por todas las historias, todo el día, y me acuerdo que se cayó al pozo abajo, Antonio Juan, y César, un flux, se tiró para cogerlo, para sacarlo. Bueno, pues sí que me acuerdo de las lavanderas, y porque era muy pequeño, y después posteriormente de un poco mayor, pues algunas veces bajaba, y me acuerdo de las lavanderas de Burlada, porque yo iba mucho, eran muy amigos en mi casa, claro, vivían juntos, mi madre, la Josefa Soldado y toda la familia de Armendariz. La Josefa de Soldado y Francisco se dedicaban, aparte de otras cosas, que se dedicaban a todo, tenían en aquella cocina increíble, que colgaban chorizos y de todos, que era de fuego bajo, y con unas mesas que se ponían en la pared, y me acuerdo pues que lavaban la ropa
creo que del seminario y de algunas casas de huéspedes y eso de Pamplona. Entonces tenían una especie de caldera en la que metían las ropas y todas estas cosas, y después yo me acuerdo que salían las lavanderas, pues serían las, no sé, las Sarranz, las de la Josefa, la Sebe y algunas, todas estas lavanderas que yo no sabría decir, las de Nagore, yo no sé si irían, pues todas estas llevaban el botrino en la cabeza, y con el cesto o con esto de metal, y con el cesto o con esto de metal, ese canta que llevaban encima, y salían desde la zona eso y bajaban por donde hoy está el ayuntamiento antiguo, la plaza de Larra, bajaban hasta abajo, y allí tenían con su tabla aquella que tenían, y se ponían en la orilla del río, ahí donde, a la altura del matadero, un poco más allá, un poco más hacia un sitio que había como unas pasarelas, ahí se ponían. ¿Más hacia Villava? No, más hacia al Puente Viejo, pues porque donde el matadero cubría bastante más, y entonces era un poco más hacia allí, bueno, allí mismo prácticamente, y se ponían arrodilladas. Yo me acuerdo de eso, se los hacían echar cenizas y todos, y hacían jabón en casa y todas esas cosas, sí me acuerdo, y incluso tengo la imagen de bajar por allí mismo, por todo ese pedregal de ahí, bajar con los botrinos y el cántaro ese, o arriba de la cabeza, sí. Y es que además la mayoría de la gente de Burlada aquí, pues había las casas de campo y todo eso, pero luego también había muchos asalariados y muchísima gente que tenía que sacarse la pasta y se la sacaba como lavanderas en Pamplona. Eran famosas las lavanderas de Burlada, claro. Me acuerdo de las fiestas de Burlada perfectamente, de muchas, de ellas y de todo. En general, pues empezó, hay unas fotos por ahí de que está mi padre con Ciganda, con el alguacil y con Goñi y todo esto, tirando el chupinazo. El chupinazo a las 7 de la tarde. Eso no era lo habitual. Eso empezó, todo proviene de cuando empezaron los chupinazos en Pamplona, los Palestina, los no sé cuántos y toda esta gente, pues mi padre andaba metido en todos esos rollos, mi padre con Nicolás Sardanaz y todas estas historias, y de ahí empezaron pues a hacerse los chupinazos, que no sé de cuándo es, en Pamplona. Y entonces es un poco el transmitir desde Pamplona pues también a Burlada. Eran a la tarde, antes se hacían a la tarde. El primero de esos, uno de los primeros es ese que sale en la fotografía, y antes estaba toda la parafernalia, iba el cura, el secretario, el alcalde del Valle de Güés, los concejantes de Burlada y todas estas historias, los curas y todas estas cosas, y se ponían ahí en la puerta, y de luego tiraban el cohete, y estaba Francisco con sus mangas riegas regando todo aquello, y entonces me cantaban los chicos: la manga riega, aquí no llega, si llegaría me mojaría, y nos echaba a Francisco por la manga riega, y entonces tiraban el cohete, y de ahí nos íbamos a la Salve, ni procesión ni nada, estaba eso, porque la Salve ya fue en la iglesia nueva, en la iglesia vieja yo no sé lo que hacían, pero me acuerdo de la iglesia vieja también, me acuerdo, pero sobre todo me acuerdo del coro y el olor a húmedo que había en la iglesia vieja de Burlada, y el retablo, porque me tocó a mí cuando se tiró la iglesia y se llevaron el retablo al museo, estuve yo ayudando a cargarlo. Ya me hablarás de eso. Bueno, las fiestas de Burlada, pues eso, se empezaron a hacer y se cantaba la salve, empezó a cantar la salve por medio de la Mariano, de Tomás la Mariano y Pachícula Mariano, que son los que empezaron e iniciaron esas cosas, y venía un tal Juaristi que cantaba de tenor y que cantaba muy bien, que ya marchó también, que vivía en la calle
Hilarión Eslava. Entonces empezaron a hacer esas cosas, yo me acuerdo los festejos preparados desde la casa del cura, como todos estos sacaban el día de la Virgen sacaban las capas esas pluviales y todas estas historias que había de Don Hilarión Eslava, fiestas de burlada, pues era esto, todas las mejores galas, todo el mundo se vestía y se hacía una misa solemne, pues con mucho canto, la misa de no sé quién, de Moncloa, de no sé cuántos, de todas estas historias, y hacíamos unos cuantos de los monaguillos habituales, más luego 6 o 7 o 8 que éramos los pirulos. ¿Los? Pirulos. Y los pirulos iban con unas esclavinas rojas, con una sotana blanca y una faja roja también, y puesto con pieles de conejo alrededor, o sea, como si fuéramos los cardenales, o qué sé. Pues ese que sale mi padre con la bandera, pues eso, la procesión, mi padre con la bandera, luego, y ese día se hacía. Nosotros, en la casa del cura, tanto la vieja como yo me acuerdo los funerales, tengo unas cuestiones de los funerales, pero bueno, vamos a seguir con las fiestas. Y las fiestas, me acuerdo, nos juntábamos en casa del cura, pues igual 40. Allí entre el despacho del cura, las cámaras de la adoración o eso, bueno, 20 y tantos por lo menos y más. Y todos mis tíos venían para comer. No, nosotros ya empezábamos desayunando, pues se venía prontísimo, claro, en mi casa era lo ajetreo, yo cura, y eso, y me acuerdo que se celebraba, y eso, pues ya te digo, la predicación, los actos religiosos y todas estas cosas, y después, desde el punto de la mañana, bajaban todos mis tíos, mis parientes, y todas estas cosas, y nos juntábamos todos en el despacho del cura, de la nueva. Entonces, una comida especial, solían venir a ayudarle a la Josefa, a mi tía Catalina, de vísperas ya vamos comprando el hielo, no sé qué, a las aguas a comprar el hielo, a la carnicería, no sé qué, a matar los pollos, a hacer los rellenos. En mi casa se hacían los rellenos, pero bien hechos. Y algunas veces en las celebraciones así grandes, a la madre de Tarín, la Quintina, era la cocinera oficial, y se solía ir a casa también, de la tómbola, la cual ya iba con el tío cura después de comer, y se me dormía el tío cura y yo atendía a la gente. Y todas esas, se hacía la inauguración de la tómbola una semana antes, eran las fiestas, la tómbola dejaba ¿cómo se llama esto? Un picú de esos... Sí. Un tocadiscos. De aquellos antiguos con muebles, que tenía la tía Barista, los dejaba abajo, y en los olmos, que esto es un olmo, de los que había 3 olmos allá, por eso los olmos se colgaban en los altavoces y estaban todos esperanza por Dios, me acuerdo de las canciones de la Bella Mónica y toda la historia. Y luego, primero la inauguración de la tómbola. Después de la inauguración de la tómbola, por la tarde, se hacía el víspera, y después la salve, y antes la salve, y después se hacía... ya luego venían las comidas en las casas y todo, el baile de la mañana. Había el baile del vermú, que se hacía donde está el Acapulco, donde estaba el Acapulco, ahí había la tienda de la Ana. ¿Y el bar Gainza? Sí, primero el bar Gainza. La bodega Gainza, eso no era el bar. No era bar, era la bodega Gainza. Ahí estaba la huerta de la tía Barista, enfrente, y el bar de Unzu, porque era toda la tía Barista, y entonces se ponían ahí unas sillas los músicos y salían a bailar allá y les tomaban el vermú para ir desde Unzu al Gainza, del Gainza al Unzu y así, poco más, y a las aguas. Y me acuerdo, pues eso rogaban, entonces eso me acuerdo yo, un año. Los bailes eran desbailes, después la comida. En la comida en mi casa era, ponían de todo, cascarrillos, de todo eso. Habla un poco de los bailes. Ahora, te voy a decir. Luego los bailes. Los bailes se hacían en las Heras, en la Plaza de las Heras.
Cuando bajaban un montón de gente había el baile de la tarde y el baile de la noche. Bueno, primero el del vermú que he dicho, el baile de la tarde y el baile de la noche. Y bajaban de unas regueros de gente increíbles. Yo me acuerdo desde el mirador de la tía Evarista, llegábamos allí, paraba, enfrente del estanco antiguo, y bajaban las llaves, y bajaban en cantidad, había unas colas inmensas para subir, para bajar, y me decía, y aún me decía, y la tómbola estaba al lado, donde la tía Evarista, y me decía, mira, ¿cuánto personal viene hoy? Mira, todo para que se comentaba, y había colas desde Pamplona hasta esto, luego ya se fue cambiando, pero ahí así, inmenso, no se podía ni andar casi, entre la tómbola hasta bajar abajo por toda la cuesta, la cuestica, hasta el paseo. Y hoy hasta las eras. En las eras pues ponían un tablao, algunas veces con carro, con los carros de esto, ponían un tablao y después, en los primeros años, pues hacía, yo no había unas polvaredas, era el smog de Londres por encima de las cabezas de todos, te ponías arriba donde la iglesia nueva de arriba, las ruletas, los polos y los helados que había por allí, los kiosquicos, el tiro pichón que le ponían al lado de mi casa arriba, todas estas historias. Y luego estábamos hasta muy tarde, y luego ya se subían a Pamplona toda mi familia y tal, y nosotros seguíamos la fiesta. Y eso sí, relleno, piperropiles, que son unas pastas típicas de las fiestas, los piperropiles. Pues me acuerdo que se celebró también el criterium ciclista de Burlada, la Vuelta a Burlada, que decíamos nosotros, y allá vinieron Carlos Echeverría y no sé qué, no sé cuántos, y todos el Galdiano y todas estas historias, todos esos corredores y todas estas cosas. Y ahí era muy importante, a algunos les encantaba. Yo me acuerdo que César Lunz, mi hermano Roberto, y todo esto, estábamos siempre jugando a las chapas a ciclismo y todo eso, y en Burlada una vuelta en el día de la Virgen o el día siguiente, o el domingo siguiente. Y luego, lo que todos sabemos, pues eso, los toros, la corrida de toros. Yo desde muy crío he vivido esas cuestiones de los toros, porque mi padre pues había toreado, cuenta que cuando estuvo en la guerra por ahí, por un lado o por otro, pues que toreó en alguna celebración, entonces empezó. Y luego aquí en Burlada, pues a raíz de la recolección de dinero para las obras de la iglesia, porque todo fue para eso, pues empezaron a hacer festejos, entonces los toros estaban muy en candelero y se empezaron a hacer festejos de toros. Y en una de las veces, entonces, eso se ponía la plaza de toros detrás de la iglesia, detrás de lo que luego estuvo las sillas de Pavoyet y todas esas historias, allí, y nosotros, el día que toreaba mi padre, mi madre nos encerraba, porque le salía muy malo. Pero teníamos un aliciente, porque nos llevaban a casa de la Josefa, y mi madre también. Mi madre no miraba, mi madre se quedaba por ahí en la cocina porque le daba mucha rabia, ¿me entiendes? Le daba mucha rabia, le gustaba, pero no, digo, si le pillaba estaba en candelero, a ver cualquier cosa de esa. Y en el dormitorio de la Josefa Soldado daba la ventana a la plaza de toros. Entonces allá nos poníamos todos allá, y me acuerdo las manolas, toda la Guidauli, la Carmen Mújica, la Marichubella, la Nati, la otra, la Eloísa, se vestía de Manolo. Me acuerdo en mi casa Mújica, cuando metieron a Carmen o cualquiera, vestidas todas con sus mantillas, su peineta y todos unos vestidos de flores y todas estas historias, me acuerdo perfectamente, y los llevaban allá. Entonces en la plaza de toros aquella no solo había toros, me acuerdo cuando mató a mi padre, cuando el toro de mi padre, que se llamaba Calderona, la vaca, por ahí andaba la divisa, pero no sé dónde la tengo, pues estaba revisionando toda la casa y no me da tiempo, y entonces pues la torearon, y tardaron en matar y todas estas historias, todo el mundo allá, y se ponían también
la plaza de toros era de maderas, de una tala de maderas de chopo que hubo en Burlada, en el Soto, se hizo esa plaza de toros. Y esa plaza de toros se guardaba durante todo el año en los bajos de la casa Seis Soldado, en el patio, abajo. Y yo me acuerdo que jugaba, cuando iba a casa Soldado, jugaba entre todas las maderas aquellas a esto. Y entonces allí, aparte de toros, me acuerdo un monasterio, uno de Burlada, una usía, y eso sí, y luego los toros, pues hubo también unos toros que se hicieron en donde la plaza en las eras, y yo luego después recuerdo cuando los hicieron ahí donde está la guardería, y entonces los curas no podían ir a los toros, no sé por qué razón, había una orden y tal, y entonces los seminaristas y sobrinos del cura tampoco podíamos ir a los toros. Y me acuerdo que, fíjate de dónde veíamos los toros, desde la torre de la iglesia, estábamos todos en casa cuna, y a la hora de los toros, cuando los pusieron ahí donde la guardería, nos subíamos, y aún me acuerdo, el tío cura puestos en la torre, en las campanas, allí en el otro lado que no tiene campanas, mirábamos, el tío hacía como que estaba rezando el breviario, pues estaba todo el rato mirando a él, y me acuerdo, mi hermano Roberto y yo, Augusto y algunos más, viendo la corrida de toros desde la torre de la iglesia. No, la verdad, perfectamente. Si en las eras había parvas, Sí. en el mes de julio y agosto, ¿cómo es que también les daba tiempo para poner el vallau de los toros? Pues porque solían acabar antes. Lo que pasa que generalmente por eso había tanto polvareda, pues porque se había quedado, terminaban justo para las fiestas y les daba tiempo, pues, pero lo hacían toda la carrera. Y yo luego, en este otro lado, yo la que más conozco de las trillas y las parvas es la de Torres. Está el Pajar de Torres, el patio de la Tía Barista, la huerta de la Tía Barista, y una parte del Pajar de Torres era de la Tía Barista, la mitad era de esto y la mitad era de la Tía Barista. Entonces, en aquella plazoleta que había allí, en la cutera que se ponía la tómbola, que olía cutos que apostaba, y aquí se ponía la trilladora, y en mi casa teníamos polvo, pues todos los esto, y además los de Torres, como eran los que más tardaban, entonces habían hecho la parola trillada eso, y estaban con la trilladora 3 semanas después. Sí, y por eso, pero había trillas, luego había los garbanzos, las habas, todas estas historias así yo he conocido, que la gente iba con zaputicos a hacer y a coger los granos de trigo, esto. Las fiestas de Burlada, aparte de los toros, la temporada que se hicieron detrás de la casa de Soldado, se hacían también toros, boxeo, lucha libre, y todas esas cosas. Me acuerdo con Clé, el de Sierras, de las Sierras, el hermano del Parnasillo. Enfrente se ponían montones de gente, esta que está ahí exactamente, se ponían montones de gente cuando había los toros, porque se veía desde arriba, y tenías como, parecían otras gradas, montones de gente viendo los toros de Burlada. Y a veces sabía pues, estas cosas, y luego ya pues empezó las fiestas de Burlada a ser otra cosa. Nosotros programamos algunas fiestas de Burlada cuando la juventud se inquieta y